Bueno, estamos de nuevo con ustedes en la segunda parte del programa La Pica en Flandes y bueno, pues tenemos un tema monográfico que es continuación del que ya tuvimos la semana anterior y del cual, lógicamente, estamos súper orgullosos porque hemos tenido, digamos, más de 3.000 visionados en YouTube, lo cual pues supone un importante empujón para el programa en sí, también para la gestación de opinión pública entre el colectivo cívico-militar. Porque bueno, ya estamos viendo cómo se nos quiere poner un bozal, se nos quiere poner una mascarilla, para que, digamos, los que hemos formado parte de, en mayor o menor medida, lo que es en mi caso, haciendo el servicio militar, no opinemos, nos mantengamos al margen de los críticos momentos que vive la nación, ¿no? Yo simplemente, antes de ceder la palabra, porque aquí no soy protagonista, simplemente un observador y un adherente, trasladar a ustedes las siguientes observaciones que entiendo que son, que a mí por lo menos me han llamado muchísimo la atención. Lo primero que querría resaltar es, vamos a ver, la infiltración que hay por parte de elementos de inteligencia del vicepresidente del gobierno, el señor Pablo Iglesias, en estas cuestiones. Es decir, en todo perejil, en toda controversia, en todo ataque, digamos, de los más media y en las redes sociales, siempre hay un comunista, lo cual es un motivo bastante preocupante que demuestra pues, que ellos se mantienen como siempre, digamos, en la, vamos a verlo claro, en la agitación, en la subversión, en el enfrentamiento, en la polémica, y bueno, y tenemos que ser precavidos en el sentido de bueno, salvaguardar nuestra intimidad porque no nos podemos fiar. Las redes sociales sabemos de qué palo cojean, en qué posicionamiento geoestratégico mundial están y desde luego que estamos infiltrados. O sea, eso no significa que tengamos que alejarnos del debate político, al contrario, sino que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a ese tipo porque hay veces que se vulnera la ley y se cometen delitos, vulneraciones de intimidad, etcétera, etcétera. Otro tema también que querría resaltar es la polémica que hay sobre, parece ser que el jefe de Estado está teniendo presiones, antes de ayer dijo La Sexta, que es un elemento de agitación también, La Sexta, de la extrema izquierda, que hay presiones hacia el rey en el sentido de que se desmarque, critique o censure el manifiesto de los militares retirados, ¿no? Y luego ya para acabar quiero decir que a través de un grupo de personas a título individual hemos movido en la plataforma change.org un manifiesto de adhesión a ese manifiesto de oficiales, altos oficiales del ejército. En la plataforma hemos hecho un manifiesto, lo que somos militares retirados de base, entre los cuales yo me incluyo. Y quiero decir que ha sido un verdadero éxito. Estamos en torno, vamos ya al tercer escalón, que es ya tener 500 firmas. Tenemos más de 200, lo cual es bastante positivo. ¿Qué quiero decir esto? Pues quiero decir que se trata, a través de los medios de comunicación, el trasladar como que hay una dicotomía, ¿no? Digamos, en las militares retirados. Por un lado van los altos oficiales, los jefes, y luego la tropa ya retirada, que opina todo lo contrario. Pues vamos a ver, yo desde mi punto de vista tengo que decir que eso es absolutamente falso. Los veteranos de tropa estamos absolutamente con nuestros jefes. Es decir, yo particularmente no conozco un veterano de tropa que sea progre. Esas informaciones que dan los medios de comunicación en el sentido de que hay un enfrentamiento, una protesta, una contestación, sinceramente desconozco. Es un delirio, es un fake, una manipulación de los medios de comunicación que intentan debilitar, erosionar, corroer, en base a mentiras y falsedades. Así que nada más, simplemente trasladar esto. Ojo con los fakes, no nos los creamos. Ojo con las infiltraciones, porque, digamos, este movimiento subversivo que sufre nuestra nación está en esto, como ha estado siempre, en la mentira, en el engaño y en la división. Y reitero, en lo que yo conozco, los círculos en los que yo me muevo de veteranos de clase de tropa, estamos con nuestros jefes y oficiales como no podía ser de otra manera, como lo estuvimos cuando estuvimos en activo y como lo estaremos siempre, porque esa es la voz de todo el colectivo cívico-militar. Hay una única voz, que es la que se ha sido trasladada en ese manifiesto. Así que, señores medios de comunicación, por favor, dejen de mentir, de agitar, porque es mentira. Es absolutamente mentira. Creo que Fernando quería aportar alguna cuestión. Adelante, Fernando. Bueno, sí, deciros que
pues como alférez de milicias que fui y que sigo siendo, pues yo creo que el estilo militar no se pierde en toda la vida. Pues deciros que estoy intentando conectar con UNAMU. UNAMU es la Asociación Nacional de Milicias Universitarias. Estoy intentando conectar con ellos por saber si tienen algo que decir o algún deseo de adherirse a ese manifiesto, que supongo que sí. Los habrá de todos los colores, ¿no? En los antiguos universitarios que hicimos las milicias. Pero estoy seguro que muchos querrán adherirse a lo que han dicho los oficiales y los mandos en el comunicado, en el manifiesto. Pues ahí tenemos otro posicionamiento del alférez Lara, clarísimamente, además manifestado de forma pública y libre. O sea, es importante que los colectivos se organicen, se vertebren, como pasa, por ejemplo, en otras naciones. Así que me parece muy interesante. También me voy a dirigir al Colegio de Ingenieros. Yo soy ingeniero industrial, pues posiblemente la sociedad civil tendrá algo que decir. Los colegios de ingenieros, los colegios de médicos, de abogados, de arquitectos, todo el mundo podrá opinar, supongo, ¿no? Hombre, faltaría más. Entonces, pues voy a intentar recabar opiniones en esos colectivos, que son tan dignos de opinar como cualquier otro. Muy bien, adelante. ¿Quién quiere opinar a continuación, por favor? Bueno, entonces ya entraré yo, ya por alusiones del tente general. Efectivamente, el problema de la infiltración comunista hay que tener contacto con ella, ¿no? Además, es su modus operandi desde su fundación, del comunismo, ¿no? Pero hay que contar con eso. Y desde luego, eso tampoco tiene que impedir que se continúe la acción, porque lo último que se puede hacer es la inacción. Que muchos militares no han firmado estando conformes con la carta por una falta o un pecado de inacción. Y la inacción en un militar es lo último que puede hacer. Segundo, la infiltración, lo que hay que hacer es no ser el buenismo. El buenismo es un pecado también. Y lo que han hecho en unas promociones, teniendo dentro del círculo a uno de los UMD, que siempre es un traidor y un desleal, pues es un pecado de buenismo. Eso efectivamente, y parece también que a lo mejor hay algo de manipulación en esos mensajes. Además me hace gracia que tanto la ministra de Defensa como el GEMAT digan que los militares retirados no representamos al ejército, pero tampoco lo representan ellos. La ministra es un cargo administrativo, política administrativa, no es el jefe del ejército. Y el GEMAT, 3/4 lo mismo. Aparte que el ejército nunca ha tenido una voz monolítica, o pocas veces la ha tenido. Precisamente después del 39, con Franco sí tuvo una voz bastante monolítica, ¿no? Pero la prueba que después que hemos tenido muchas guerras civiles precisamente porque el ejército no siempre ha sido monolítico. Y en cuanto a las presiones que tenga el rey, que no sé si es verdad o cierto, que tenga el rey para que descalifique a los militares retirados, pues ella mayorcito y sabrá lo que hace, ¿no? Pero ya se sabe que del enemigo el consejo, luego que haga caso a las presiones. Y nada, y con eso ya paso al siguiente. Ahí queda dicho, mi general, desde luego importantes aportaciones. A ver, con el Platón, con el Collins, ¿quieren añadir alguna cuestión más? Pues sí, yo querría comentar lo que han dicho los supuestos amigos. Por ejemplo, el periódico ABC. Pues el periódico ABC emplea toda su artillería pesada hace la semana pasada, pues contra los militares retirados que hemos osado levantar la voz. Sus dos grandes Berta, José María Carrascal y Luis Ventoso, pues arremeten contra nosotros simultáneamente. No como lo haría alguien de Podemos, con exabruptos, insultos y amenazas, no. Lo hacen con mucha mejor educación, pero no con menos contundencia. Parece mentira que un periodista tan veterano como el señor Carrascal ponga un ejemplo tan malo. Nos propone como ejemplar la actitud del mariscal Hindenburg, presidente de la República de Weimar, que entregó el poder a Hitler y se retiró a su casa y ya no volvió a hablar ni a manifestarse para nada.
Es mal ejemplo porque si el viejo mariscal, con el prestigio reconocido que tenía entre los alemanes, hubiera alertado del camino pernicioso que seguía el pueblo seducido por un demagogo como don Adolfo, pues quizá hubiera podido torcer el destino a tiempo y haber evitado muchas calamidades a su patria. Bueno, pues lo dicho, muy mal ejemplo. Bueno, yo comprendo que los militares no somos como otros grupos profesionales. Tenemos el monopolio y el control de las armas de que dispone la nación para su defensa. Por tanto, es lógico que no entremos en luchas partidistas. Pero cuando quedamos retirados por edad o por cualquier otro motivo y no controlamos ya ninguna arma de la nación y, por tanto, pues podemos referirnos a los asuntos políticos. La gran mayoría no lo hacemos. Casi ningún militar retirado pues hace propaganda o tal, o critica un partido, no. Pero lo que está ocurriendo actualmente no es el desenvolvimiento normal de la actividad política. Se está poniendo en peligro la existencia misma de la patria, la existencia de nuestros derechos básicos, y hay una deriva clara hacia un sistema de gobierno tiránico. Y ante eso debemos manifestarnos. Y si el pueblo español valora nuestro servicio a España de tantos años, pues mejor. Y si contribuimos a abrirle los ojos ante el despeñadero al que se le está conduciendo, pues de eso se trata. Muy bien. Pues ahí queda dicho, esa aportación es importante, interesantísimas reflexiones las que estamos teniendo en este programa de La Pica en Flandes, lo cual demuestra que, bueno, pues este es un programa donde la libertad de expresión no solamente se vive con intensidad, sino que se actualiza semana tras semana. Yo no sé si antes de ceder la palabra a nuestro teniente general, Fernando Platón brevemente quiere aportar alguna cuestión, antes de cederle la palabra. Mira, brevemente, solo decir que como clase de tropa, que fue el rango que tuve cuando estuve en el ejército, comparto contigo que muchos nos sentimos identificados con lo que dice el manifiesto después de haberlo leído. Y creo que todas las críticas que hay tratan de ocultar y derivar y que no se hable realmente de lo que contiene la carta, que es lo importante. Pues ahí queda dicho eso, y además que quede bien claro este mensaje a la ministra y al GEMAD, los viejos soldados, entre los cuales yo también formo parte, porque yo estuve haciendo mi servicio militar en la Legión, juré la bandera legionaria, di un año de mi vida a España, estamos con el manifiesto, y nosotros sí que representamos a esta parte de la sociedad, aunque le molesta a la señora ministra o al señor GEMAD, con todo el respeto, pero nosotros, los veteranos, y los que estamos además haciendo un activismo, yo creo, bastante admirable en esta época de pandemia, haciendo recogida de alimentos y preocupándonos por nuestros compatriotas, estamos con el manifiesto. Ministra, estamos con el manifiesto. Cedo la palabra al teniente general. Adelante, mi general, por favor. Bueno, creo que se han dicho ya las cosas más interesantes y yo voy a hacer una especie de recopilación. Lo primero, lo que decía el general Fontela, no somos una institución gremial ni monolítica, hay libertad de pensamiento. Cuando estamos en activo, lo primero es la misión, nuestra unidad, lo que nos encomiendan, las responsabilidades que tenemos, y ahí no hay individualidades, ahí se actúa como tal institución armada. Ahora bien, una vez que estamos ya en la situación de retiro, lo que tenemos es esa capacidad de opinión y de expresarla. No cabe duda que lo que sí es cierto, y digan lo que digan, la repercusión que ha tenido lo expresado en la declaración, que como bien decía Patón, es común a todos, a muchas partes de nuestra sociedad, y lo mismo que se lee en esa declaración, lo lees en cantidad de sitios que lo dicen empresarios, autónomos, educadores, el personal sanitario, pues lo hemos dicho militares. Y amigo, ese peso específico es el que ha levantado ampollas, porque bueno, lo dice el otro, pues está bien, es una opinión, no sé qué, pero claro, un colectivo de libre pensamiento que no tiene en general ninguna atadura a partidos políticos,
sino que simplemente analiza la situación y advierte de los riesgos que estamos corriendo, pues cuando lo dicen unos señores sin esas ataduras partidistas, pues no cabe duda que ha hecho mucho más eco en el conjunto de la sociedad y ha sentido el gobierno pues una mayor presión, y por eso han salido con todas las armas y bagajes que ellos tienen, los medios de comunicación, los medios propagandísticos, vamos, ministros, pero ministros que no tienen nada que ver con el ramo. Por ejemplo, el señor de transporte, yo no entiendo, vamos, entiendo la trascendencia que ha tenido, aunque le quieran quitar trascendencia. Segundo, la contraofensiva que ha habido al manifiesto, como decíais, no ha profundizado simplemente en el análisis y en la crítica que contenía el manifiesto. Lo que han arremetido ha sido contra todos los que han firmado el manifiesto. Para eso, primero han buscado, dentro de ese estamento no monolítico, han buscado las voces discordantes, y no solamente ha sido Tropa, ha habido algún teniente general que también lo han llevado a la radio para que diga que es bochornoso, que no está la cosa como para que los militares digan su opinión, etcétera, etcétera. No le veo razón, a no ser que esté cumpliendo una orientación, o que le hayan dicho, interesa que alguien con cierta categoría pues diga lo contrario de lo que manifiestan estos señores. Después, las asociaciones que están en activo, que también han salido protestando por el manifiesto y que los militares tenían que estarse calladitos y no decir ciertas cosas y demás, pues estas asociaciones están en activo, están tomando parte en una disputa política, pero ellos están en activo. Pero ya sabemos también un poco de qué pie cojean las asociaciones militares dentro del estamento en activo de las Fuerzas Armadas. Entonces, también salen en contra de lo que se expresa y se dice. Otro sistema, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, incluso antes de publicarse, porque como la declaración salió después de las cartas y demás, pues rápidamente se pusieron en guardia y se pusieron en contra rápidamente antes de que incluso se hiciera público. Y así vemos que el contenido de la crítica pues se refiere exclusivamente a que si el conjunto de militares, por ser retirados y haber jurado bandera en el siglo pasado, pues ya tienen unas connotaciones de golpismo, de franquismo, de fascismo, que no tiene absolutamente nada de real con lo que se dice en el manifiesto. Por otro lado, han cogido nombres de los que están en la lista de adheridos a esa manifestación y arremeten contra su persona, acusándole, yo qué sé, de todo lo que les parece, pues unos porque están relacionados con la Fundación Nacional Francisco Franco, otros porque resulta que es familiar de un familiar de otro que estaba cercano al generalísimo, otros que han participado en otra declaración que se hizo en defensa del honor que estaba siendo mancillado como soldado de España Francisco Franco. En fin, que todas esas rápidamente reacciones pues te dan una idea de la importancia que se le ha dado, lo que ha durado, que ha sido más de una semana, el tema de los militares retirados, y que, no cabe duda, están buscando todas las armas posibles para desprestigiar a los que lo han hecho y para echar tierra
y mezclar al rey no se le ha mezclado nada en la declaración que yo sepa, sino que se ha expresado simplemente nuestra lealtad al jefe del Estado. Y de acuerdo con la Constitución, hemos defendido la Constitución, lo que está establecido. Resulta que ahora nosotros hemos jurado en época de Franco y, por lo tanto, ese juramento no es válido. Hemos jurado muchas veces después del cambio y de la transición. Cada vez que has tomado posesión de un mando o de un destino, pues hacía un juramento a la Constitución y al nuevo sistema. Y cosa que, por supuesto, no hacen ningún diputado que cuando tienen que hacer compromiso con la Constitución y las leyes vigentes para hacerse cargo del escaño, pues resulta que dicen cantidad de cosas que no tienen que ver, o lo que tiene que ver es que no acatan la Constitución. Y ahí están los señores que están en el gobierno y están en contra de la Constitución, porque lo primero que hacen es que quieren demoler la monarquía, que es lo que marca la Constitución, que somos una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. Ahora, los militares critican las cosas que se están haciendo mal, como lo hace un porrón de gente en nuestra sociedad, y entonces, amigo, pie en pared. Eso es lo que yo he observado. Y sobre los que se han obtenido al margen, pensando que estaban de acuerdo con, efectivamente, si esto es que es una cosa que se palpa con las manos, lo que está pasando. Pero dice, no, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque veían que la reacción iba a ser la que ha sido. Y entonces pues va a ser peor, nos van a coger por la parte de atrás, y los fascistas, golpistas y tal, mejor no meternos. Pues yo creo que llega un momento en que, como decía el general Fontela, ante la situación hay que poner pie en pared y decir las cosas con claridad, sin transgredir en absoluto la ley. Dentro de la ley se puede decir lo que haya que decir, y les guste o no les guste. Y el que quieran demonizar ese juicio o esa opinión, y el quieran mantenerla y no enmendarla porque les va bien, y si se quitan de en medio una crítica de la categoría que de los firmantes de ese manifiesto, pues no cabe duda que la situación está muy peligrosa. Hay que, arriesgándote a que te llamen de todo, tomar parte y decidirse. El que no se ha decidido pensando que había motivos para hacerlo, pero le ha puesto unos condicionantes que le han retrasado o le han hecho esperarse, pues bueno, cada cual es libre de hacer las cosas como quiera. Luego veremos los resultados. Por mí nada más. Pues muy bien, mi teniente general, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Agradecerle sus palabras como colofón de este segundo monográfico especial sobre el manifiesto de los militares retirados, en los cuales se refuerzan las posiciones, como se ve en esta exposición, y además con cada vez mayor energía. Yo tengo que agradecerle la exposición pública que usted está sufriendo, porque está demostrando un gran valor y un gran compromiso con la nación, mientras hay otros que se mantienen, como bien se han dicho, pues tibios y al margen. Yo puedo decir que en lo que respecta a la lucha que personalmente he llevado a cabo en los últimos 5 años en relación con el general Millán Astray, pues si hubiéramos optado por quedarnos al lado o al margen del linchamiento que estaba sufriendo, no habríamos ganado las sentencias que ya hemos ganado y no hubiéramos obtenido esa notoriedad y ese, vamos a decir, esa defensa activista, ¿no? Es muy importante, digamos, ese compromiso con nuestra historia, con nuestros héroes y con nuestra verdad. Y desde luego lo que están ustedes sufriendo, y en particular usted, en cuanto que le han hecho radiografías personales o linchamientos mediáticos también el general Chicharro, pues eso nada más que demuestra la dictadura informativa que sufrimos. Pero al final lo importante es la batalla por la opinión pública, Y yo puedo decir y afirmar que lo que estoy viendo en las redes sociales y en los chats y en muchos sitios, la batalla la están ganando los militares retirados. De ahí la gran preocupación que tiene la clase política, y esa es en última instancia lo verdaderamente relevante, llegar a la opinión pública española, que haya una voz que manifieste por su preocupación,
y que se entre a analizar el fondo de la carta, no la forma ni los mensajeros. Eso es muy importante. Pues nada más, señores, si no tienen nada más que añadir, ponemos ya punto final a este segundo monográfico. Sin duda habrá más. Y nada más, la Pica en Flandes, como ven, en primera línea de defensa de la nación española e informando en riguroso directo y en rigurosa transparencia, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, que cesen esos clichés antidemocráticos y difamatorios y debatamos con franqueza y con total libertad, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias, que tengan todos, queridos oyentes, muy buena tarde.